Un aplauso al Rey de Reyes. Alabanzas al Rey. Bueno es el Señor, demasiado de bueno, demasiado de bueno. Very good. Levantamos oración, ¿verdad? Le pido a todo el mundo que allá en su casa, ¿verdad? Por allá por Florida. Ellos oraron por nosotros durante todo este tiempo. Ahora nos toca a nosotros. Tengo unos amigos en Naples que aquello está bien feo, aquello azotó bien duro allí. Y ahora se dirige hacia Orlando y el ojo va a pasar bastante cerca de Orlando. Y hay mucha amenaza de tornado ya, que es lo peligroso, ¿verdad? Así que vamos a orar por esas personas. Allí se va la luz también, para que veas, ¿sabes? Cuando yo salí de casa a las 5, habían ya 1 millón de personas sin luz. Ya los amigos míos no tienen teléfono. Yo los he estado tratando de llamar y ya perdieron la comunicación. Así que aquí Claro, María Claro se mantuvo. Claro, después de que Claro estaba, yo tenía Claro cuando eso y se mantuvo vivo. Pero oramos, ¿verdad? Para que no haya pérdidas de vida principalmente, que es lo material se recupera, pero la vida no tiene precio. Así que, oye, Luis, quedó buena. ¿Dónde está Luis? Quedó chévere la canción. Digo, y el grupo, ¿verdad? Que la montó, brutal. Sigan escribiendo para hacer un CD. Parte de lo que han hablado, ¿verdad? Aquí, incluyendo lo que habló el pastor Johan, ¿verdad? Es parte de lo que yo quiero hablar con ustedes hoy. Y es de la confianza en el Señor. El mensaje se titula Confía en la manera de Dios, porque Dios tiene sus formas. Que la mayoría de las veces a nosotros no nos gustan las formas de Dios. No nos agradan porque no son como nosotros queremos. Generalmente nosotros queremos que todo fluya de la forma que nosotros pensamos. Y Dios en su soberanía actúa como Él quiere y siempre, yo quiero que usted hoy se lleve de aquí que siempre va a ser lo mejor para nosotros, aunque no lo parezca. En un momento, nosotros cuando criamos a nuestros hijos, ellos no entienden, nosotros fuimos niños también, no entendíamos lo que nuestros papás querían hacer con nosotros. Siempre cuando nos reprendían, castigo y todo, siempre fue por el bien de nosotros, no fue por otra cosa. Hoy somos, ¿verdad? Yo no salí como a mí me criaron, yo lo he dicho 20 veces, yo exonero a mis papás de todo eso, porque a mí me criaron de una forma diferente a lo que yo salí. Pero Dios fue bueno conmigo, me tiene aquí hoy. Y le voy a pedir que comparta la transmisión si le es posible. Saque el teléfono un momentito y compártala y vuelve para acá otra vez. Vamos a leer un momentito. Le mandé a hacer 2 cosas a la vez. Como la gente dice, levanta las manos y dale un aplauso al Señor, pero decídete, cuando levanto las manos le doy exacto, como foca. Tendríamos que parecer foca. Ok, ya le dieron share a la transmisión, pues cuando le termine, vaya conmigo a Isaías 55. Vamos a leer del 8 en adelante. Todavía estoy recibiendo mensajes del mensaje de Edna del domingo. Y han mandado un montón de mensajes. Yo tengo una continuación más o menos el domingo, tranquilo. Pero es más suave que el de Edna, va a verlo. Usted va a ver que es más suave que el de Edna. Pero a veces tenemos que ser confrontados de esa manera. Importante que nos pase. Isaías 55, del 8 en adelante dice, esto usted lo ha escuchado antes. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra.
La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Ustedes vivirán con gozo y paz. Los montes y las colinas se pondrán a cantar y los árboles de los campos aplaudirán. Donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Esas cosas le darán gran honra al nombre del Señor y serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Añade bendición a tu santa y bendita palabra. Bueno, estos profetas obviamente le están escribiendo a Israel. Usted tiene que estar claro, ¿verdad? Que la mayoría de estas profecías son para Israel, que obviamente nos aplica a nosotros porque nosotros somos el pueblo de Dios. O sea, tenemos que entender que nosotros somos el pueblo de Dios. Pero cuando leemos el versículo 7, yo no lo tengo, no tiene, muchachos no lo tienen, yo solo voy a leer otra vez. Acá dice, mira lo que dice el versículo 7: que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. O sea, que todo eso lindo que dice el Señor se lo está diciendo a un pueblo que está totalmente desviado de Dios, como estábamos nosotros en un tiempo. O sea, que así es la misericordia y el amor tan grande de Dios, que le dice: mientras tú estabas haciendo maldades, mientras tú te estabas comportando mal, mientras tú estabas en desobediencia total, yo te estoy diciendo que no te preocupes, porque mis pensamientos van por encima de lo que... Mientras tú piensas en condenación, que Dios no me quiere, yo estoy pensando otra cosa contigo, yo tengo otros planes contigo. Nos está diciendo el Señor. Yo necesito que usted se vaya hoy de aquí entendiendo que Dios es soberano. Y era parte de lo que hablaba en el domingo aquí, que, ¿sabe? Nosotros no nos podemos preocupar por lo que Dios hace con otra persona, porque Dios hace como le place. Dios escoge a quien le dé la gana. Entonces lo que pasa es que de lo vil y menospreciado del mundo es lo que escoge Dios. Usted entiéndalo. Y hay gente que le molesta. Yo me acuerdo cuando yo ponía cosas de Alex mientras él estaba preso, que yo mandaba cosas a la prensa. Ya debajo lo que escribían eran barbaridades la gente. Bueno, cuando él tuvo una entrevista con este muchacho, con el de Jugando Pelota Dura, con Ferdinand, eso fue cuando yo tuve una entrevista con Ferdinand en Jugando Pelota Dura en la radio, que hablamos de Alex. Empezaron a escribir un montón de cosas y Ferdinand le dice a la gente: miren, pero ¿por qué a usted le molesta que alguien progrese y cambie y mejore? ¿Por qué le molesta? Porque los pensamientos de Dios están por encima de los nuestros. ¿Sabe? Nosotros no podemos entender el pensamiento y el corazón de Dios. Es muy difícil entenderlo. Pero nosotros tenemos que confiar siempre en la manera de Dios, porque siempre es la mejor. Nosotros no podemos acomodar nuestros planes a los de Dios. Nosotros tenemos que acomodarnos a los planes de Dios, no a los nuestros. Nosotros hacemos 20 planes en la vida, que muchos no se dan, y uno se molesta. Y chico, no logré. Pues tú tienes que pensar, pues a Dios no le dio la gana que lo lograra. Ahora mismo yo estoy en un proceso que estoy insistiendo, que ya estoy preguntando: bueno, Señor, es que tú estás, háblame claro para parar. Porque a veces seguimos insistiendo, y si es que Dios no le está dando la gana. Porque tenemos que funcionar a la manera de Él, porque no podemos acomodar nuestros planes dentro de los de Él. Nosotros no podemos acomodar nuestros sueños tampoco a los de Dios. Nosotros podemos tener unos sueños que a Dios nunca los soñó, ni nos los dio. Se pueden convertir en pesadillas. Y no podemos frustrarnos por eso. Y entender que siempre tiene Dios algo mejor para nosotros. Siempre los planes de Dios son mejores para nosotros, aunque nosotros no lo podamos entender hoy. Muy difícil entenderlo. Por eso Dios nos dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos.
O sea, porque Dios entiende que las gusarañas que nosotros pensamos no tienen nada que ver con los planes de Él. Mira, el que es el presidente, William, el de la MI Internacional, William Hernández, es un ingeniero. Él se fajó estudiando ingeniería un montón de años. Y está dirigiendo a nivel mundial la iglesia pentecostal. Y echando para atrás. ¿Tú has visto el surfing que hay en los cruceros? Que tú estás ahí mismo y no te mueves. Tú surfeas ahí mismo, pero tú no vas para ningún lado. Digo, el que se logra parar, ¿verdad? El que lo logra. Tú no vas para ningún lado. Pues a veces es así, porque estamos en nuestros planes, surfeando en la ola del crucero. Y ahí jurando que vamos, muchachos, estamos llegando allá. Y Dios, ¿para dónde irá este? A que lo tumbo. ¿Entiendes? Porque no nos acomodamos a la manera de Dios. Entonces, otra de las cosas importantes es no limitar a Dios. No limite a Dios. Nuestro Dios es todopoderoso, soberano, para quien no hay nada imposible. Ese Dios que hizo que una mujer estéril de 99 años pariera de un hombre de 100. Ese es el mismo Dios nuestro. El mismo Dios que abrió el mar rojo para que el pueblo pasara. Ese es el Dios nuestro. El mismo Dios que envió maná del cielo y alimentó por 40 años al pueblo de Israel. Es el Dios nuestro. Es el mismo Dios que se levantó de la tumba y ascendió al cielo. Que multiplicó los panes y los peces. Que curó a los leprosos, que los ciegos vieron. Ese es el mismo Dios. Cuando escuchamos aquí a la pastora Mayra Castillo en el testimonio con su esposo, ¿por qué? Porque ella creyó en su Dios todopoderoso, y los médicos le decían: no, hay que desconectar a tu esposo. Pues no, señor, no lo vas a desconectar porque él todavía está vivo. Él respira, sí, pues no le quites nada. Nosotros no podemos limitar a Dios. Todo lo contrario, nosotros provocamos a Dios. Confiar siempre en la manera de Dios. Cuando nosotros miramos los milagros de Jesús, cómo fueron todos tan diferentes. Porque cuando tú ves aquí, ¿verdad?, que viene gente que tiene ese don de sanidad y eso, siempre hacen lo mismo. Jesús no. Jesús le decía: estás ciego, ven acá, vamos a ponerte barro en los ojos. Vete ahora, lávate en el estanque, que yo no sé cuán lejos quedaba el estanque, el tipo con barro en los ojos caminando por ahí para llegar a quitarse el barro, ¿verdad? Los leprosos estaban a una distancia hasta allá. Vayan a donde el sacerdote, y en el camino se sanaron. Y siga buscando las diferentes maneras en que Jesús hizo milagros en la tierra y las que Dios hace en la vida de nosotros, que ha hecho hasta ahora, ¿verdad? Como Zaire, que compró una casa sin chavo, porque allá se le olvidó decir aquel día que dio el testimonio que ya no gastó un centavo. Pronto, gastos de cierre, todo el Señor los proveyó. Ese es el mismo, eso es un milagro. Si tú no crees que eso es un milagro, pues está bien. Vete ahora a una casa que estén vendiendo la tuya. Mira, quiero esta casa, me la llevo. No tengo chavos. Digo, aunque usted ha aprendido a decir que por el dinero no te preocupes porque no hay, ¿verdad? Pero ahí es que movemos a Dios. Cuando vamos y le decimos: por el dinero no te preocupes, porque mi papá es el dueño de la plata y del oro. Eso lo resolvemos después. Vamos ahora, vamos a negociar lo que hay que negociar. Dime cuánto es. Él dirige nuestros pasos. Los procesos de Dios siempre son a su conveniencia, no a la nuestra. ¿Por qué digo eso? Porque Él quiere crear situaciones en la vida de cada uno de nosotros para su beneficio a la larga, para Él ser glorificado, para que nosotros vayamos desarrollándonos para cumplir los propósitos que Él tuvo en nuestra vida, que Él tiene en nuestra vida.
Yo me acuerdo que yo trabajaba en la banca y un día me despidieron. Yo nunca, al día de hoy todavía no sé por qué. Ahí yo maldije ese día, yo hice todo lo que dije, todo lo que sapos y culebras como salían de mi boca siempre. Porque yo tenía la idea de hacer una carrera en la banca. Sin embargo, Dios tenía otros planes, que eran los medios de comunicación, que me los disfruté y me fue demasiado de bien. O sea, porque los pensamientos de Dios eran otros. Yo en mi pensamiento chiquito, pero Dios tenía un pensamiento mejor para mí, que me tuve que enterar años después cuando me convertí, porque mientras tanto no sabía nada. ¿Ok? Mira, hay un evento en la Biblia con un hombre que era el jefe del ejército de los sirios. Naamán era de los sirios, ¿verdad? De los sirios. Era el que ganaba las batallas, siempre andaba con una armadura porque tenía lepra. Él estaba leproso. Entonces, la sierva de la esposa le dice a la esposa, era que parece de una de las invasiones que habían hecho con Israel, habían retenido a esta muchacha que era israelita y la tenían de sierva en su casa. Y le dice, mire, en Israel hay un profeta que a lo mejor su esposo puede ir allí y puede ser sano. Pues arranca Naamán con una comitiva y lleva regalos y dinero para el profeta. Entonces llega a casa del profeta y sale el profeta Eliseo. Sale el siervo Gehazi, Jesse, ese mismo. Nunca me ha salido ese nombre, voy a tener que escribirlo para que me salga. Entonces lo atiende y le dice, mira, es que vine a ver al profeta, yo te padezco de esto. Ok, un momento. ¿Sabe? Mira que dice el profeta que te vayas al río Jordán y te metas 7 veces. Eso sacó por el techo al tipo, porque él dijo, mano, yo soy el jefe de la... Este tipo no me va a salir a atender a mí. Porque entonces ese es el problema, que nos creemos otra cosa, que tenemos pleitesía. ¿Sabe? Él dice, pero no hay mejor agua de donde yo vengo, porque el río Jordán es sucio. Y el siervo le hizo como el emoji. Y el tipo se va a ir, pero entonces se convence y va al río Jordán. ¿Cuántas veces le dijo que se metiera en el agua? Ok, pues él se metió una y no pasó nada. Se metió 2 y no pasó nada. Se metió 3 y pasó menos. Estaba lleno de algas y todo por todos lados. Y se metió 4 y nada. 5, nada que ver. 6, leproso todavía. Hasta que dijo, bueno, voy una más. Sano. Porque son los procesos de Dios, no es como nos da la gana a nosotros. No es como nos da la gana a nosotros. Nosotros hay unos procesos que seguir, que hay que humillarse, que hay que hacer lo que y humillarse me refiero al sentido de bajar de la nube y ponerme, ¿verdad? Donde me tengo que poner, es a lo que me refiero. Como tuvo que hacer Naamán. El tipo dijo, pero como este tipo no me atiende a mí, me voy a meter yo en ese río. Cuando yo vengo de las aguas más cristalinas que hay, me salvé yo ahora. Porque a veces hay que probar nuestra integridad y nuestra fidelidad a Dios. A veces tenemos que entender que somos fieles a Dios. No importa la circunstancia. Señor, en ti confío. A mí mi esposa me ha dado testimonio de eso bien brutal. Cuando nosotros estábamos, ¿verdad?, en nuestra cosa que nos estábamos divorciando, como ella se mantuvo firme ahí, tranquila. Bueno, por lo menos delante de mí nunca demostró nada. Que a mí yo decía, esta mujer no le importa, ella está como que no le importa. Digo, a lo mejor en casa se pasaba con un retrato mío llorando, pero...
Con un G.I. Joe. Pero ella se mantuvo firme hasta el último día. Porque el Señor lo hace en el tiempo que le da la gana. Cuando el pueblo de Israel fue a la conquista de Jericó, que fue la primera ciudad de la tierra prometida que fueron a la conquista, que tenía aquellas murallas que medían 45 pies de ancho, imbatibles. El Señor les dije, ok, van a dar 6 vueltas, o sea, una vuelta cada día. Y el séptimo día van a dar 7 vueltas. Y en la séptima vuelta suenan trompetas y gritan y todo. Y ahí vamos. O sea, en la mente de nosotros, pero ¿por qué no lo hacemos ahora si tú puedes mandarle un rayo del cielo y romper esto? No, porque Él quiere que nosotros seamos obedientes a los procesos de Él y como Él quiere. Pues ellos tuvieron que, o sea, esa vuelta debe haber sido larga. Eso era una ciudad completa, amurallada. Una vuelta un día. Entonces iban los sacerdotes con el arca aquí guindando. Y todo el mundo detrás como una procesión. Y el séptimo día, a la séptima vuelta, sonaron las trompetas, gritaron y todo, y se derrumbaron las murallas de Jericó. Porque son los procesos de Dios donde el Señor prueba nuestra integridad y nuestra fidelidad. Nosotros estamos en una generación de microondas. Todo es a la instante, tiene que ser hasta los ejercicios. Yo te lo he dicho, queremos bajar los abdominales con 8 minutos de abs. Sí, entonces estamos buscando, hay unas aplicaciones que tienen ejercicio, estamos buscando la que menos tiempo sea. Cacho, 45 minutos, tú eres loco, brother. Mira, hay una de 10 minutos, esa es. Los tibidines, todas esas cosas. Todo es a las millas, todo es rápido. Entonces, nos hemos acostumbrado a que todo tiene que ser rápido y no estamos dispuestos a esperar el tiempo específico que Dios quiere hacer las cosas. A la manera que Dios lo quiere hacer, no importa el tiempo que cueste. El proceso de nosotros duró 3 años y medio. ¿Está una mujer dispuesta a esperar? Cuando lo que ve al otro lado es todo lo contrario de lo que tú quieres. 3 años y medio, hermano. Estaba peor que Jericó. Jericó por lo menos fueron en 7 días. Estos fueron 3 años y medio. Pero al final se derrumbaron las murallas. Y entró. Tomemos el caso de José, que a mí siempre me gusta usar a José de ejemplo. El Señor pone sueños en su corazón. Sueños en su corazón. El papá lo tiene a él aquí, sobre sus hermanos. Los hermanos se molestan por los sueños. Por eso usted tiene que tener cuidado a quien usted le dice sus sueños. Tenga cuidado, porque no todo el mundo le quiere que usted le vaya bien. Hay gente que cuando usted le empieza a ir bien, quieren meterse de socio tuyo. Pues José, en ese proceso de sus sueños, sus hermanos, en su molestia, quieren salir de él. Usted sabe la historia, lo tiran a la cisterna, que se supone que las cisternas tengan agua, esa estaba vacía. Una cisterna vacía. Lo sacaron los mercaderes que compraron a José. Y en el camino le enseñaron contabilidad, le enseñaron muchas cosas en el camino para llevarlo a Egipto. Y el Señor permite que lo compre el capitán de la guardia del rey. Eso tenía algo específico. Lo compra
Y con todo lo que aprendió José en el camino y posiblemente había aprendido de su papá, logra hacerse administrador de todos los bienes del capitán de la guardia del rey, que parece que tenía bastante. Y lo hace también, bueno, el Señor bendice de tal manera, porque es José, porque donde usted está tiene que haber bendición. Por eso es que cuando usted entra a un restaurante y está vacío, el restaurante se llena, porque llegó la bendición. Si usted ve una tienda que está, no, entre de vez en cuando para que le entre gente. ¿Sí? Porque cuando usted entra, el bien y la misericordia te siguen. El bien y la misericordia te siguen. El honor y la gracia de Dios está sobre ti. Es honor y gracia, se llama. Cuando tú empiezas a hacer cosas que todo sale bien, es porque el honor y gracia de Dios está sobre ti. Pues entonces José hace que prosperen todos los negocios de Potifar. Pero entonces viene la esposita de Potifar. Le gustó el nene. Intentó seducirlo. Pero es santo, doña Potifarra. Pero entonces ahí fue probada la integridad y la fidelidad de José, que les hablé ahorita. José dijo: yo no le puedo fallar ni a mi Dios ni a mi amo. Él ha sido bueno conmigo. ¿Cómo le voy a fallar de esa manera? Entonces, a veces hay gente que le empiezan a caer, a pasar tantas situaciones que dicen que es por culpa de Dios. Entonces terminan. Pero José, a pesar de todo esto, sigue firme. Sigue firme. Y ahí dice: yo no puedo fallarle a mi Dios, es lo primero que dice, ni a mi amo. Y se va corriendo. La señora lo acusa y va preso. ¿Dónde va preso José? A la cárcel del capitán de la guardia del rey. No era la cárcel de todo el mundo. Era la cárcel específica donde iban toda la gente que estaban a través ¿verdad?, de la guardia del rey. Entonces, como Dios lo tiene todo en orden, hay dos hombres del palacio, el panadero y el copero, que algo cometieron, que los llevan ¿a dónde? A la cárcel de la guardia del rey. Primero la cisterna está vacía. Ahora él cae en la cárcel donde van a venir estos hombres en un momento dado, y Dios le pone sueños a esos dos hombres. Y José se los interpreta. Y le dijo a uno: a ti te van a cortar la cabeza, tú vas a vivir y tú vas a volver al palacio. Y cuando vuelvas, por favor, acuérdate de mí. Pero pasó el tiempo, pasaron 2 años. Y el panadero nunca fue el copero. El copero nunca se acordó de José. ¿Hasta que qué? Hasta que Dios pone un sueño en la vida del faraón. Y ninguno de sus sabios ni de sus hechiceros le pudo interpretar el sueño. Entonces le llega el copero está ahí, porque acuérdate que el copero es el que prueba todo lo que va a comer el faraón. Y dice: mira, hay un chamaquito allí en la cárcel que me interpretó lo de nosotros y salió como él lo dijo, tráiganlo. Ya José había tenido una preparación, porque en la cárcel también él estaba a cargo de la cárcel también. El tipo ¿sabes? El tipo tenía la gracia de Dios encima, que todo lo que hacía prosperaba, aún en la cárcel. Entonces, ¿qué sucede? Traen a José y Faraón le dice: mira, el copero me dijo que tú, mira a ver, interprétame el sueño. Pero lo primero que hizo José fue poner a su Dios por encima. Dice: no lo voy a interpretar yo, mi Dios es quien lo va a interpretar, lo mismo que hizo Daniel. Y le interpretó el sueño y le dijo lo que había que hacer con el sueño. Y él dijo: ¿y a quién pondré a hacer eso? Pues serás tú quien lo vas a hacer. Entonces el chamaquito que cayó en la cisterna, que lo llevaron por todo el desierto de esclavo, que estuvo de esclavo en la casa de Potifar, que estuvo preso,
entonces se convierte en el gobernador de la nación más poderosa de ese tiempo. El segundo después de Faraón. Así mismo Faraón dice, ahora tú vas a hacer, nadie está por encima de ti nada más que yo. Pero el Dios de José me lo respetan. Esa es la fidelidad. Esa es la integridad y la fidelidad. Donde siempre vas a poner a Dios en su lugar. Después de 17 años, José ve cumplido el sueño. Pero el sueño no fue color de rosa todo el tiempo. El resultado sí, pero el camino hacia el sueño no. O los caminos a los sueños son color de rosa, no. Los que logran sueños tienen que pasar la difícil y pasar por encima de donde otros fracasaron. Pasar por encima de donde otros fracasaron. Perdón, 13 años fue que esperó José. Ya tenía 30. Pero el propósito, que él lo entendió, donde Dios aprovechó esta situación, esa es la situación de José, porque las acciones humanas no determinan sus planes. Génesis 45. Del 3 en adelante. Dice, esto es cuando sus hermanos, después de todo este revolú, como Dios lo tenía todo planificado, hubo hambre allá en Canaán y los hermanos de José tuvieron que venir a buscar comida de Egipto. ¿Y quién tenía la comida? José. Dice, se les presenta a sus hermanos después que le hizo un montón de cosas, le hizo un montón de maldades. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Y cuando nosotros logramos entender eso, que pasamos esa circunstancia porque a Dios le plació o le plujo, porque Dios lo determinó de esa forma, porque el proceso hacia allí era la única manera que con ese proceso podías lograr ese sueño. Porque ahí se hincaron se arrodillaron ante él, que era el sueño, los hermanos. Para que se lograra el sueño hubo un proceso de Dios. Pero todo el proceso de Dios fue de preparación para poder recibir el sueño. Sin esa preparación hubiera sido un poco difícil recibirlo. Pero entonces, en el proceso, él se casó. Porque cuando el faraón ahí mismo le dio una novia y todo a Senet. Génesis 41, del 50 al 52, vamos a leer. Durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron 2 hijos a José y a su esposa Senet, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. Y José llamó a su segundo hijo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. ¿Entendió el proceso? Él entendió el proceso. ¿Entiende? Él entendió que Dios le hizo olvidar cuando después de pasar todo el revolú, te olvidaste del resto. Es como la mujer cuando da luz. Ese dolor cualquiera dice, no vuelvo. Pero cuando empieza el bebé y pasa el tiempo, quieres otro. Mi abuela tuvo 10. 10.
Sí, pero tú no los pariste, fue el detalle. Pero entiende, porque cuando pasas el proceso y ves el fruto final, no te importa el proceso. No te importa el proceso. Porque el proceso valió la pena. Porque me trajo hasta aquí. Porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, donde fui esclavo, donde estuve preso, pero hoy fructifiqué. Importante. Nuestros sueños en medio de la dificultad, en los trabajos. El que emprende una empresa, hermano, lo que pasa es que cuando tú eres empleado, tú no sabes, y uno empieza a criticar al jefe. Porque es que no entiende los procesos. Cuando yo fui gerencial, que yo empecé a ver los procesos como eran, yo decía, dígate con razón, ahora entiendo por qué esta gente son así. Lo entiendo. Porque quien tiene que saber que hay que pagar renta todos los meses es él. El que sabe que hay que pagarle un montón de empleados es él. Cuando llega la nómina y el dinero no está. Eso nadie lo entiende. Ese es el que se va para su casa, que no duerme. Mientras nosotros estamos durmiendo lo más feliz en la casa, esa gente a veces no duerme. Te lo digo porque a mí me metían unas presiones brutales. A mí a veces me decían, tienes que recortar $100,000. Eso significa votar gente. Entonces tú dices, ¿por qué? Porque ellos le hacen unas promesas a los bancos que tú los resuelves o con ingresos o con recortes, o la combinación de ambos. No hay otra manera de hacerlo. Si los ingresos no están, tienes que recortar porque tienes que cumplirle al banco. Mira, cuando yo trabajaba en SBS, había un acuerdo que si fallaban un mes, le costaba millones de dólares por fallar un mes. Pero eso, el CFO es el que la sufre. Todo el mundo se va a dormir para la casa, pero el que la sufre es el tipo que está ahí acostado en la cama. Le tiré un toallazo a todos los jefes. La fe, importante, que es ver las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo cuando tienes un hijo o una hija que la ves con descarriado totalmente? ¿Cómo es posible que logres verlo? En los caminos aquí al frente. Cuando ves que no hay manera, cuando el matrimonio está de una manera que tú dices, no, te di el ejemplo de mi esposa. Nosotros estábamos a una reunión más del divorcio. Una reunión de 5, la última. Y como Dios siempre llega a tiempo, pues llegó a tiempo de la última. Llegó a y yo fui quien la cancelé la reunión, ¿sabes? Yo era el que pagaba. ¿Cómo ven tus ojos espirituales? Hay un cuento que se hacen los vendedores, que se hace para vendedores, que es dos compañías de zapatos que mandan sus 2 mejores vendedores a una isla. Cuando llegan los vendedores a la isla se dan cuenta que nadie tiene zapatos. Los 2 se fueron, no había celular en ese tiempo, los dos se van corriendo hacia un teléfono y llaman. El primero dice, jefe, mándeme a buscar, aquí no vamos a vender nada, la gente no usa zapatos. El otro dijo, jefe, mándame 2 vagones, nadie tiene zapatos. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo están viendo tu ser interior? ¿Cómo ve la vida? ¿Cómo ve las cosas? ¿Cómo ve tu situación? ¿Cómo ve tu llamado? ¿Cómo ve tus promesas? Porque es aquí adentro donde se hace. Aquí es que se pare. No me mandes zapatos porque no las tienen. El otro dijo, nadie tiene. Ese es el mismo evento de vacío, medio vacío el vaso. José mantuvo siempre su sueño vivo. No lo dice la Biblia, pero para vivir como él vivía, tiene que haber mantenido sus sueños vivos siempre. Cuando tú vas a una cárcel y te esmeras porque la cárcel mejore, porque el tipo corría todo tan bien que le dijeron, hermano, córrela tú.
Cuando tú puedes ir a una cárcel a tirarte en una cama allí a que te crezca la barba así de grande y a fumar cigarrillos todo el día. Dos opciones. Hay dos opciones. Solamente dos opciones. Cuando Dios envía a Elías a donde una viuda en la ciudad de Sarepta, que le dice, ve a donde una viuda, ella te va a alimentar. Pero el detalle es que cuando Elías llega a esa casa, que le pide comida a la mujer dice, pues que no hay. Lo que tengo es un puñado de harina y un poquito de aceite para hacer un pan más para mí y morirnos. Pero entonces él le dice, dámelo a mí. ¿Y qué hizo la mujer? Lo hizo cualquier otra. Chacho, tú eres loco. ¿Cómo te voy a dar lo último que me queda? Como los que fumaban aquí en algún tiempo, que te quedaba un cigarrillo, alguien te pedía el último. No, cigarrillo, me queda uno, dámelo. Los que fumaban saben que eso pasaba. Entonces, esa mujer fue, hizo el pan y se lo entregó al profeta. Y dice que nunca más escaseó la harina y el aceite en esa casa. ¿Por qué? Porque se trata de fidelidad. ¿Sabe? Es fidelidad, es creer, es fiel a la creencia de Dios, a vivir conforme a lo que Dios nos envía a vivir. A veces tenemos que vivir en escasez. Pablo lo dice, yo sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia también. No me importa ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque así es que Dios determinó que me tocaba en ese tiempo. Porque cuando estamos en la escasez en momento empezamos a ver otras cosas, empezamos a apreciar las cosas. Cuando yo, ¿verdad? En mis tiempos trabajaba, yo no miraba ni precio. Yo me iba a comer y pedía lo que fuera. Después empecé a ver como los israelitas. De aquí para acá, el precio primero y lo que era después. El precio primero y lo que era después. Así como leyendo como los árabes. Pero no me importaba, después veía la cuenta diatre. Y cuando iba al menú, pues con razón. Y me compraba las cosas sin ver el precio y todo. Pero ahora aprecio un poquito más las cosas. Ya no es lo mismo. Ahora aprecio un poquito más las cosas y aprendo a cuidarlas un poquito más, a manejarlo un poquito mejor. ¿Por qué? Porque es la manera en que el Señor me ha llevado. ¿Ok? En su lógica, nosotros no podemos ver la lógica de Dios jamás. Porque Dios es Dios, el soberano. Él hace como quiere y como mejor nos convenga. Escucha, Él hace como mejor nos convenga a nosotros siempre. No importa lo que veamos. No importa lo que veamos. No importa lo que veamos. Por eso es importante activar los ojos espirituales de nosotros. Él responde a nuestras oraciones diferente a lo que nosotros esperamos. Nosotros oramos una cosa y Él la otra a veces. Y no lo entendemos. Pero Él dice que esto es lo que te conviene, brother. Lo vas a ver más adelante. Más adelante vas a ver. Cuando me despidieron de la banca, hoy en día, o sea, yo pude ver que habían razones, que Dios tenía otros planes más grandes que los míos. Mucho más altos y más grandes que los míos. Ahora tenemos que ver si estamos listos a la manera de Dios. Vayan subiendo los adoradores, please. Si estamos listos a la manera de Dios. Tu llamado. A veces no te sientes digno para tu llamado. Cuando Israel fue a conquistar Jericó, enviaron unos espías. Y esos espías conocieron a una mujer que se llamaba Rahab, que era ramera. La mujer que todo el mundo le saca el cuerpo, nada más los hombres le hablan. Los hombres son los únicos que le hablan, las mujeres no le hablan. Porque aprendemos eso también a dar codo. Entonces, estos espías se vieron en peligro y Rahab los escondió, siendo ella de Jericó.
Y Rahab, al ser prostituta, donde iban todos los hombres y los soldados y todo el mundo, Rahab se enteraba de todo lo que pasaba. Y ya el pueblo de Israel era temido en todas esas tierras porque veían que el Dios y no a Israel, realmente al Dios de Israel. Porque cuando miraban de lejos el campamento de Israel, veían aquella nube y aquella columna de fuego durante la noche. Y ellos decían, mira eso, mano, ¿cómo está ese fuego ahí puesto? Estoy acá yo en mi película, ¿verdad? Mira esa nube encima de ellos y se mueve con ellos. Y cuando pasaron de Egipto, se abrió el mar y ahogaron a todo el Egipto. Era el ejército más poderoso. Y ellos lo hundieron en el Mar Rojo. Pero ya eso la gente lo sabía y ya se hablaba. Y Rahab sabía quién era esta gente. Entonces cuando los buscan, que ellos los esconden, que ella los esconde, ella los saca por la ventana de su casa. Váyanse por aquí. Entonces ella le hizo una petición a ellos. Contra cuando vengan, ¿sabes? Cúbranos a mí, a mi familia. Él le dijo, ok, tú vas a hacer lo siguiente. Cuando tú veas que ya nosotros vamos, o sea, en la sexta vuelta, tira una cuerda roja en la ventana y que toda tu familia se meta en la casa. Si no están ahí, no respondemos. Porque donde veamos esa soga, ahí no vamos a entrar. Y así mismo fueron los espías y se lo dijeron a Josué. Y ellos cumplieron con ella. Y se destrozaron toda la fortificación menos la casa de Rahab. Luego Rahab se va con ellos y se casa con uno de los príncipes de Israel llamado Salmón. Y Rahab es la bisabuela de David. Porque a veces nuestro llamado no lo aceptamos porque no nos creemos dignos o no nos creemos. Pues sí, tú estás en los planes de Dios. Tú tienes que entender que todos estamos en los planes de Dios de alguna manera. Los 12 discípulos, chamaquitos comunes y corrientes. Sabrá Dios las vidas que tenían. Y Jesús los fue llamando uno a uno. Sígueme, sígueme, sígueme. A Mateo, que estaba en la mesa de los tributos, cobrando impuestos ilegalmente allí. Sígueme, Mateo. Mateo se paró y le siguió. Hombres comunes y corrientes que aceptaron el llamado de Dios, no importa, porque creyeron en que Dios podía transformarlos en algún momento, darlos y cumplir con lo que Él quería. Recordar siempre que tienes el favor de Dios. Que aceptes la manera de Dios aunque no te guste. Y el tiempo y los procesos de Dios siempre son los mejores. Siempre. Si se está tardando es porque Dios está trabajando en algo. No te desesperes. No te desesperes. Como le pasaba a Saúl, que se desesperaba. La presión de la gente lo volvía loco y se desesperaba. Eso le costó ser... ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la palabra? Lo destituyeron. Lo desecharon. Que Dios lo desechara. Confía en la manera de Dios. Es la única manera. Comienza a confiar en la manera. Eso es lo que quiero que te lleves hoy. Que comiences a confiar en la manera de Dios. Y analiza los procesos que estás pasando hoy. Dios está en el proceso y Dios no te va a dejar. Los planes de Dios no son malos, son por encima de lo que tú puedes esperar. Son por encima de lo que tú y yo podemos pensar. Y siempre son pensamientos de bien, no de mal. Siempre Dios va a buscar el beneficio nuestro a la larga. Para su gloria y para su honra. Para que afecte el reino de los cielos. Para que afecte el plan global de Dios. El plan colectivo de Dios. Que somos parte de él, ¿ok? Incline su rostro, por favor.